法学部のヨハン・リーベルトです。Uno es lo que hace con lo que hicieron de él, dijo hace ya mucho tiempo y se inmortalizó Jean-Paul Sartre. Muchas veces me pregunto cuánto poder de decisión sobre nuestras actitudes, características y definiciones tenemos. ¿Cuál es la línea que separa la cordura de la locura? Parafraseando la frase de que todos tenemos un muerto en el placar, ¿todos tenemos un pequeño monstruo adentro? ¿Somos víctimas o victimarios de nuestro propio destino? Hablemos de quien es para muchos el villano mejor escrito, Johann Liebert. O quizás el monstruo sin nombre. O lamentablemente, un niño envuelto en el peor de los infiernos. Sinceramente no tengo la respuesta, pero sí varias preguntas para que pensemos juntos. A partir de esta intención vamos a desplegar 3 conceptos alrededor de la figura de Johann para tratar de definir qué es. ¿Acaso es un monstruo? ¿O simplemente se trata de un mito? ¿Y si en realidad estamos ante el mismísimo diablo? La figura del monstruo es la más recurrente durante toda la obra, tanto desde la estética, la narrativa, los diálogos, como incluso la famosa historia para niños escrita por Klaus Poppe, hacen referencia a la idea de un monstruo suelto. Pero no solo eso, es un monstruo que perdió su identidad, que ya no sabe quién es, incluso se sospecha que tiene una doble personalidad. Prácticamente es alguien que a la luz de nuestros ojos parece haber perdido los sentimientos humanos. No tiene empatía ni cercanía a ninguna de sus víctimas. Esta figura está encarnada desde la mirada del protagonista, que es quien le devolvió la vida a ese monstruo. Pensémoslo. Kenma decidió salvar de la vida a un niño que ingresó en la clínica con un disparo en la cabeza por encima de un alcalde político que no presentaba un cuadro de gravedad y que además ingresó después. Pero los intereses económicos del hospital juegan en esto. Tenma pierde su rango y más tarde su trabajo. Como así también descubre que ese niño que salvó es un asesino en serie que envenenó al director de la clínica y lo metió en un crimen donde es sospechado. Como frutilla del postre, unos episodios más adelante, Kenma se encuentra cara a cara con Johann y lo ve asesinar a sangre fría a uno de sus pacientes. ¿Cómo no va a ser un monstruo a los ojos del protagonista? ¿Cómo no reforzar más aún esta idea si los datos que Kenzo va recogiendo cuando inicia su larga investigación es que Johann, siendo un niño, asesinó a su familia y que sigue dejando víctimas por los distintos lugares en los que él viaja? Entonces, el primer concepto que el anime nos arrima para tratar de entender a Johann es pensarlo desde la figura del monstruo. Un ser que dejó de ser humano y se convirtió en un asesino serial. Un ser que no tiene identidad, que no tiene a dónde volver y que solo quiere matar o morir. Un ser sin nada que perder, ni tampoco nada por ganar. Un verdadero monstruo sin nombre. ¿Qué es un mito? Si nos remitimos al viejo y querido Google, encontramos algunas básicas definiciones. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizado por un personaje divino o heroico. Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades u excelencias que no tiene. Todas estas definiciones se enmarcan bajo un solo concepto. El mito, antes que nada, es una construcción narrativa que muy probablemente no exista. ¿Existe Johann? ¿Realmente estamos en condiciones de afirmarlo? ¿Quién construyó al monstruo que tanto terror genera? Hay 2 variantes que podemos tomar para entender cómo el anime nos dibuja la perspectiva de mito en Johann. El primero y más claro es Lunge. Cada vez que el inspector escucha la historia detrás de los gemelos, repasa los detalles de sus asesinatos, se cruza con personas que lo nombran o se encuentra con datos que lo conducen a Johann, le resulta totalmente inconsistente. Para Lunge, Johann es una
invención de Tenma. Es la figura que el Doctor creó para no hacerse cargo o no tener conciencia de los crímenes que cometió. Lung está convencido que Kenzo es el responsable de todo. Y hasta tiene sentido, ya que los acontecimientos, las cercanías, como así también algunas pruebas, conducen al protagonista. Pensemos que todos aquellos que se refieren a Johan lo hacen totalmente fuera de sí, con elementos de fantasía y con un grado de locura siempre en crecimiento. Es muy inverosímil semejante espectro del terror. El primero que ubica a Johan bajo el concepto de mito, de invención, de mentira, es Lunge. La segunda variante es sin dudas la más oscura y la más compleja. Hay un entramado político y económico que necesita que exista un Johan. Desde Franz Bonaparte como artífice de todo, pasando por Chapek, incluyendo a Wolf, pasando por Christoph, el Bebe y Schildist. Todos estos nombres forman parte de organizaciones que no solo son de culto, sino que tienen intereses de poder en la figura de Johan. Está clarísima la ambientación en la Segunda Guerra Mundial y en la Alemania nazi en particular. Hay un juego permanente con el ascenso de un nuevo líder de ultraderecha que sea la cabeza de un régimen del terror. ¿Es eso lo que Johan está buscando? No, claramente no. El desarrollo de la obra nos lo va mostrando. Pero no es algo que pueda elegir, lo arrastran hacia ello. Y eso es el poder. O te convertís en títere de los intereses más oscuros o pagás con tu vida el rehusarte. Martin es un buen ejemplo de esto que estamos diciendo. Es el poder quien construye el mito Johan para gobernar Alemania nuevamente, y me suena algo muy conocido en la historia de la humanidad. Pero esta construcción es la que motoriza la verdadera trama principal de Monster. Si Johan es controlado por la secta que dice adorarlo, el río de sangre nunca tendrá fin. Entonces, ¿Johan es el mito que Lungi creía? ¿Es posible la creación de ese mito para quedarse con el poder y con el gobierno de un país? ¿Acaso el asesino serial que vimos por primera vez fue siempre una herramienta construida a sangre y fuego por aquellos que nunca se quieren manchar las manos? Preguntas y más preguntas, para las cuales no tengo respuestas. La figura del diablo aparece sobre el final de la serie, cuando en el pueblo de Ruhenheim se produce una matanza infernal y el padre de Wim es quien cataloga a Johan como el verdadero diablo antes de dispararle en el final del anime. El arco de Ruhenheim es el resultado de lo que implica la podredumbre del género humano. Miren, voy a serles sinceros, Johan podría ser a la vez un monstruo, como un mito, como un diablo. Encontraremos argumentos para ubicarlo en cualquiera de las tres, y la obra nos otorga recurrentemente elementos para hacerlo. También nos abre la posibilidad de que ninguno de los tres conceptos esté en lo cierto, porque a medida que avanzamos, más dudas tenemos acerca de la verdadera identidad del asesino en serie de los primeros episodios. ¿Cuántas personas realmente, fácticamente asesinó con sus propias manos Johan? ¿Acaso no son las personas que construyeron ese monstruo, o que crearon ese mito, o que creyeron en el diablo, los que terminan acabando con la vida de inocentes? ¿Acaso el verdadero diablo no será aquel que esconde sus intereses detrás de un proyecto político que consolida un régimen económico de negocios? El monstruo no es solamente Johan. Chapek también lo es, ni que hablar de Franz Bonaparte. Incluso Grimmer podría catalogarse como un monstruo salido del Kinderheim 511. Nina siempre fue un monstruo y Tenma estuvo a un paso de convertirse en tal. Solamente tenía que apretar el gatillo. La figura de Johan encarna a lo que los contextos, las relaciones de poder, las decisiones familiares y la propia psiquis pueden conducirnos. La mejor definición de diablo la encuentro mucho más en Roberto que en Johan. Ese tipo empuña un arma para matar todo aquello que cree que es conveniente para su dios. Ni siquiera lo sabe, apenas lo conoce a Johan. Actúa de acuerdo a lo que su psiquis perversa, oscura y siniestra le manda. Adivina lo que Johan quiere hacer y lo ejecuta casi como un sicario. Como así también ejecuta los intereses del poder político y económico que le dictan de manera subterránea.
Uno es lo que hace con lo que hicieron de él, dijo Jean-Paul Sartre, y nunca sabremos a ciencia cierta qué fue realmente Johann Liebert y si alguna vez tuvo poder de decisión respecto a lo que otros parecen haber decidido por él. Quizás fue un monstruo asesino, quizás un mito creado por intereses fácticos y oscuros. Quizás fue un diablo geniado para la destrucción y el caos. Como así también, quizás solo fue un niño envuelto en las peores miserias, falencias y perversidades que el género humano puede entregarnos.